17:32. Lo que lo tengan, pueden decir amén. Ok, dice así. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y respondió David diciendo: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo contra él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese el león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre él su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y lo puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en la mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Vamos adelante. Bueno, yo creo que la mayoría conocemos la historia que acabo de leer. David, muchacho de 17 años más o menos, se presume, estaba en guerra en Israel contra los filisteos, y Goliat era un hombre que era gigante de Gat. Y Saúl, cuando David le dice todo lo que había hecho, cuando le dice que había peleado con el león, con el oso, le dice con muy buen tino de que se pusiera su armadura, porque no podía pelear así, o sea, decir, ¿cómo vas a ir así a la intemperie? Bueno. Y cuando David se la puso, dice la palabra que trató de andar y no podía, porque era muy pesada la armadura y no podía con ella. Y dice la palabra que echó de sí aquellas ropas, y tomó sus piedras y la honda, y cuando se enfrentó al gigante fue que lo venció. Entonces, la armadura ajena es el nombre de este pequeño mensaje, porque a veces nosotros vemos a David y vemos que él, con la honda y con las piedras, era un arma mortal, pero al ponerse las ropas de Saúl era una mala copia de Saúl, ¿no? Y la palabra de Dios dice en 1 Pedro 4:11: si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, a veces nosotros vemos a alguien que se ve bastante fuerte espiritualmente, con una unción poderosa, y a veces nosotros anhelamos esa unción, esa presencia de Él que está en Él, ese vino real que está en Él para nosotros, y queremos a veces imitar lo que aquella persona hace. Pero si uno va a cualquier escuela de policía, cualquier ejército, uno va a ver que tienen ellos los uniformes iguales, pero en las cosas espirituales la cosa está al revés. Cada uno, Dios le ha dado una armadura, la armadura de Dios revestida,
pero es cada uno una armadura conforme a la que Dios le ha entregado a él. Cada uno tiene una armadura que Dios te ha entregado a ti, que es la armadura de Dios, como es el cuerpo de Cristo. Si tú eres un pie, tiene que ser la armadura del pie. Si eres un ojo, la armadura del ojo. Y yo, para lo personal, siempre me sentí distinto, ¿no? No mejor ni peor, yo siempre me sentí diferente, distinto, porque yo veía a otros hombres de Dios con esa autoridad, con esa unción, y a veces lo anhelaba y sin darme cuenta quería tener una armadura ajena, que no era la armadura que Dios me había puesto a mí, ¿no? Y si lo hacemos, si lo hubiese hecho yo, hubiese sido como una bendición fingida, ¿no? La bendición fingida es simular lo que uno no tiene. Moisés baja del monte y no se da cuenta que el rostro le brilla. Entonces tiene que taparse porque la gente le decía, te brilla mucho el rostro. Pero hubo un momento que me imagino que se fue a afeitar y ya el rostro no le brillaba, lo notó. Entonces digo, hubiese preferido dejarse el velo o para sugerir lo que ya no tenía o se lo habrá tenido el valor de quitarse. Y cuando uno sugiere lo que no tiene, es cuando uno se vuelve un impostor y hace lo que Dios no quiere que hagas. Y dice la palabra en 1 Corintios 12:4, dice, que habla de los dones del Espíritu. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y la lista sigue, dice a otro hacer milagros, a otro el don de profecía, discernimiento del Espíritu, diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. O sea, cada persona, Dios reparte su espíritu a esa persona, el espíritu que Dios quiere tener en él. Porque Dios respeta la estructura emocional que tenemos cada uno de nosotros y te entrega una armadura que es de él, la armadura de Dios, pero diferente a mucha gente, a las otras personas. Por eso no es un problema de gramática cuando Dios dice, la Biblia dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y yo digo, ¿por qué no habrá dicho yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué no puso coma en lugar de decir yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Porque es el mismo Dios, pero es distinto trato para cada quien. Armaduras diferentes, tan diferentes como el que se sentó a tu derecha, es diferente al que se sienta a tu izquierda y a ti mismo. Armaduras diferentes somos unos de otros. No podemos pensar que todo opera igual. Hace un tiempo yo tuve una relación con alguien y en ese tiempo ella tenía unos niños, unos hijos, y en el tiempo que estuvimos juntos, yo me acuerdo que me ponía a comparar a los muchachitos, que yo decía, bueno, pero me parecen hijos de la misma mujer, ¿no? Porque el mayor, el primer muchacho, yo salía con él a comprar, salía con él a comer, lo buscaba a veces al colegio y todo lo demás, y le enseñaba de la palabra, le ponía, y el muchachito siempre seriecito y se dejaba enseñar y todo lo demás, ¿no? Y decía, qué bueno que tú tienes ese carácter tan fino. El otro hijo, el otro niño, no sé qué habrá pasado cuando nació, pero yo creo que él no nació, él habrá salido hacia el mundo. Entonces, el primer muchachito, se llama Alejandro, él
hasta ahorita yo a veces me lo encuentro cuando sale de la escuela y le digo, pórtate bien, lo aconsejo, le decía, y hasta el día de hoy. Al otro muchachito se llama Cristóbal. Luego de la octava amenaza de muerte, él consideraba si iba a obedecer. Y si ustedes lo ponen a los dos y le dicen, Alejandro, le preguntan, ¿cómo era Ángelo mientras estuvo con tu mamá? Entonces dice, fino, chévere, casi un amigo, ¿no? Nos entendemos con la mirada, nunca lo vi alterado. Fino, es chévere. Ahora le preguntan a Cristóbal, te va a decir, peor que Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque yo no podía tener el mismo trato que tenía con otro. O sea, tú me vas a decir, ajá, pero tenía preferencia uno con el otro. No, porque uno entiende rápido y el otro tarda un poco más. Entonces yo no podía decir que iba a ser el papá de Alejandro y de Cristóbal. Tenía que decir, soy el papá de Alejandro y el papá de Cristóbal, separados uno con el otro. Y entender eso en el mundo espiritual nos quita un peso a veces encima, porque yo no recibo, porque yo no tengo, porque yo no soy como el otro. Yo, en la iglesia donde pertenecía hace unos años, como de 12 años más o menos, mi pastor empezó a ser usado por Dios con la caída, ese mover de Dios que la gente se caía. Yo no sé si porque yo soy hijo de Maracú, a mí me costaba caerme, entonces yo pasaba al altar como para caerme en adhesión y miraba que este se caía, miraba el otro y yo decía, bueno, yo colaboro y me tiraba para atrás. Y después estaba en el suelo y decía, ¿qué hago? Me quedo un ratico más, me levanto, estará bien que ya me esté levantando. Y después llegaba a mi casa y me sentía un mentiroso, pues me sentía malo, un impostor, así. Y a ver, cuando uno hace eso, a veces uno quiere tener la armadura que tiene la otra persona. Y nosotros tenemos una armadura que Dios nos ha dado. En ese tiempo yo siempre quise parecerme a tener la armadura de otra persona. Y debo confesar que perdí años de originalidad, años que ya no van a volver. Entonces, a veces vemos la televisión, vemos el teléfono y vemos unos videos de un hombre de Dios y decimos, viste, así como tenemos que ser nosotros. Y no, porque Dios te necesita tal como eres, de la manera que eres, como luces, con tu ADN, la armadura que Él ha puesto en ti. Yo tuve que reconciliarme con varios de mis defectos, con mi síndrome, porque yo tengo un síndrome que se llama déficit de atención. Entonces eso me bloqueaba en los estudios y en los trabajos. Entonces tuve que ir a médicos a que me revisaran, tratamiento. Todavía a veces estoy haciendo algo y no tengo la concentración, ¿no? El otro día el pastor estábamos allá, me estaba sirviendo café y yo dejé el termo abierto, el azúcar, el pastor Ángelo, por favor, se corte. Y entonces, pero es por eso, porque yo tengo ese déficit de atención que no es que no lo haga a propósito ni sea así, pues, sino que lo hago y es como que no estoy concentrado completamente, ¿no? De pequeño el maestro me decía, Paz, usted dibuja mientras nosotros estudiamos, ¿eh? Y yo, gracias, profe. Porque no entendía las ironías, entonces tuve que aprender a leer las ironías también. Y desde la cuna, si nacemos en el Evangelio, desde la cuna a la tumba nos empiezan a presionar para que seamos una oveja clonada. Y nos dice cómo tenemos que cantar, cómo tenemos que meditar y cómo tenemos que predicar. Entonces, es ahí cuando Dios, me imagino, que se entristece, cuando nosotros somos originales, auténticos en lo que Él ha puesto en nosotros. Entonces, el consejo de hoy es que no pierdas tu originalidad, porque no somos iguales, que no simules tampoco un brillo que ya no tiene, si es que ya no lo tiene. Lo que le pasó a Sansón, la peor frase es, no se dio cuenta de que la unción lo había dejado. Entonces, a veces nosotros también fingimos esa la unción de Dios que ya no está o que no la tenemos como Dios quiere. Y bueno, esa es la pequeña reflexión del mensaje de hoy. Ser originales y
simplemente bueno, que la armadura de Dios esté sobre ustedes. Amén. Dios les bendiga.